Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa, con el 50º matecito de la mañana, que ya está súper lavado, pero aquí estamos, firmes para el pueblo. Yo me imagino quienes escuchan el podcast, ay, por favor, a la mañana, tipo, hay una de las chicas del club me contaba que lleva al hijo a la escuela a la mañana y me va escuchando, ay no. Esto ya pasa a ser un podcast de humor, muy pronto. Hoy vamos a leer la lección 142. Esta es la segunda lección de este cuarto repaso que nos voló la peluqueitor. Y ahora nos deja así como vacíos, porque fíjense lo que es el repaso, o sea, son solo 3 oraciones. Así que si este podcast termina en 5 minutos, yo no me hago cargo. Sin embargo, justamente ayer tuve una sesión de una vuelta al sol con una clienta y fue una sesión donde justamente tocábamos esto, ¿no? Como la vivencia de Dios, la vivencia del curso de milagros. Y fue tan bella, o sea, fue una sesión que me dejó llena de vivencia. Yo generalmente salgo a caminar escuchando la lección del día. Puede ser que a veces escucho la del podcast y voy revisando cosas, o a veces escucho a otros divulgadores. Pero ayer es como que latía en ese espacio de la vivencia donde muy pocas palabras eran necesarias para que eso reverberara dentro, ¿no? Y creo que es muy preciso que inicie la lección 142 como con esa disponibilidad, porque claramente acá lo que se nos pide es recoger estas palabras, más bien que estas palabras sean recogidas por un acto de gracia, que sean recogidas por el acto de la disponibilidad absoluta, y ahí ya no tenemos mucho más control. Pero claro, lo que pasa es que no, este tipo de repasos ya no son como para ir con la mente, ya no es que leo y la mente ya no tiene ningún tipo de alimento. La mente, quiero decir pensamientos, ¿no? Sistema de pensamiento, ya no hay tanta materia como para degustar intelectualmente, que igual ustedes saben que a mí me gusta mucho, es algo de lo que me apasiona del curso, lo puedo degustar teóricamente, no solamente como vivencial. De hecho, fue este amor por la parte más teórica, más filosófica, más metafísica, la que me llevó a grabar el podcast, porque había comenzado a atacarme de que yo no podía estar en silencio con las enseñanzas del curso, con lo que allí a donde nos indican las palabras del curso, me estaba atacando con eso, y en un acto de gracia pude reconocer que, como estoy hoy, pude reconocer que mi espacio, el lugar en mí en el que posibilitó que todo esto floreciera fue la parte intelectual, fue, wow, pero, o sea, no estaré una hora en silencio, pero estoy una hora degustando estas palabras y fijándome qué significan y buscando los significados en inglés, porque yo no, como les digo, yo no sé muy bien inglés, entonces buscando traducciones, haciendo traducciones literales y todo eso, al final me daba cuenta de que había sido una hora en dedicación a Dios, entonces al final esa parte intelectual también cumplía con mi parte de poder darme, ¿no? Dar mi tiempo. Pero claro, llegamos a estos repasos y es como que ya hay mucho más silencio en la página. Y a veces esa disponibilidad es difícil de
de liberar más bien. Ni siquiera es que tenemos que liberar, sino tenemos que tener la disponibilidad, que se libere espacio para que en ese espacio estas palabras puedan reverberar. Porque realmente este es el territorio donde la mayoría de los estudiantes del curso nos frustramos, yo incluida, que es que hay un tipo de alimento que es el intelectual, que está súper bien y de alguna manera hay que entrarle a lo intelectual al curso. Si la filosofía no te apasiona en algún punto, ya hubieras abandonado esto porque tiene su nivel de complejidad. Pero claro, de repente llegamos a una lección como a un repaso, como este cuarto repaso, y parece que nos quedamos como en lo que parece un desierto conceptual. Hay muy poco. Entonces, estos repasos que son súper minimalistas, en estos repasos aparece una resistencia muy específica que ya no es resistencia a las ideas en sí, ya estas ideas las hemos explorado desde otros ángulos, desde otras perspectivas, diseccionando la idea para poder traducirla a nuestro lenguaje, para que eso empiece a entrar. Sino, más bien es como que resistimos la ausencia de material para que la mente analítica se pueda enganchar. Entonces, la mente que está acostumbrada a procesar, a analizar, claro, se encuentra con 3 líneas y no sabe qué hacer consigo misma. Este es precisamente el punto. Estos repasos están diseñados para llevarnos más allá de la comprensión intelectual hacia un territorio donde las palabras ahora funcionan como despertadores, ya no como conceptos. Entonces, a este punto tenemos que confiar en que esa misma inteligencia que nos trajo hasta acá también nos puede dar acceso a esta nueva vivencia, que es mucho más en el silencio. Mi papel, mi rol en estos repasos va a ser seguir aterrizando un poco las lecciones, las frases, y tu trabajo es recoger algo de esa lección y de esa mini expansión o gran expansión, no sabemos, y darte la posibilidad de que eso reverbere dentro. Es decir, es como cuando un sonido encuentra la superficie adecuada para seguir resonando, ¿no? Como que crea ecos que se amplifican y se sostienen en el tiempo durante el día. En términos de lo que nosotros estamos haciendo, reverberar implica que una idea no solo sea comprendida intelectualmente, sino que encuentre el espacio interno adecuado para seguir creando ecos, creando ondas de reconocimiento que se expanden mucho más allá del momento inicial de comprensión. Cuando algo reverbera en nosotros, no es que lo entendemos, es que esa verdad encuentra como superficies en nuestra conciencia frente a las cuales puede como rebotar y seguir revelándose desde ángulos cada vez más profundos. Es como si la idea tuviera vida propia y usara nuestro espacio interno como una catedral. ¿Vieron estas así construidas súper altas y con mucho espacio interno? Donde puede seguir resonando durante días, durante semanas, durante meses. Entonces, hay una diferencia interesante entre comprensión intelectual y que reverbere algo. Y es que la comprensión intelectual sucede, podríamos decir, como en la superficie de la mente, mientras que la reverberación penetra las capas más profundas y sigue trabajando incluso cuando no estamos pensando conscientemente en ellas. Es como que la reverberación tiene un poder de transformar, de eliminar el velo, de limpiar los velos que separan a nuestra conciencia de nuestra verdadera identidad. Y cuando algo reverbera, no tenemos que ni siquiera recordarnos la lección. La lección se recuerda a sí misma a través de nuestra experiencia y aparece espontáneamente cuando es relevante, ¿no? Iluminando situaciones desde dentro. Y acá también aparece algo interesante que es un uso activo de estas lecciones, ¿no? De dos maneras. La primera es poder permanecer
en la incomodidad que nos genera el silencio, recordemos que absolutamente todos los pensamientos son defensas activas contra el silencio. Del silencio no hemos hablado mucho como un atributo del ser. Es cierto, hemos tocado otros atributos. Del silencio no. Por ejemplo, Jorge Pellicer sí toca como el atributo del silencio. Es como que a cada divulgador hay un atributo que le reverbera. Entonces, ahora sí, como que iniciamos nuestra travesía de, yo creo que son 10 lecciones, donde vamos a observar con lo poquito que tocan, lo poquito y lo mucho, ¿no? Pero cómo somos dejados en el silencio y qué aparece ahí, esa incomodidad del silencio, esa necesidad imperiosa de llenar todos los instantes. Recordemos que el sistema de pensamiento del ego está diseñado justamente para no dejar un instante libre en la cabeza. Por eso son todos pensamientos de cuerpo, son pensamientos corporales, son pensamientos de supervivencia, son pensamientos de resolución, de resolver, porque como está atado a la idea de que si yo no estoy pensando continuamente, algo puede salir mal y me voy a morir, entonces no puedo dejar de pensar. Entonces acá casi que se nos enfrenta a un ejercicio de mucha incomodidad, que es, agarro esta lección y me quedo. Yo no me acuerdo, no me acuerdo si nos dice cuánto tiempo pasar con cada pensamiento, pero en definitiva es eso, es como hay algo muy activo en eso de sentir la incomodidad que me genera sentarme en silencio con 3 ideas. Y, por otro lado, tenemos esto que el curso llama transferencia, que es, como ahora solamente tenemos 3 ideas y son cortas, entonces se nos pide empezar a transferir eso a todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, por un lado, son como 2 caras de una misma moneda. Por un lado tenemos esa confrontación directa con nuestra adicción al ruido mental y por otro lado el entrenamiento para llevar esa claridad destilada hacia el mundo. Esa incomodidad que aparece cuando nos quedamos con 3 ideas muy cortitas no es accidental, es el sistema del ego enfrentándose a su propia desaparición. Porque el ego literalmente es el sistema de pensamiento compulsivo obsesivo. Su existencia depende de mantenernos en un estado perpetuo de actividad mental. Recordemos en una lección pasada todas esas defensas de las que hablaba, ¿no? Planificar, recordar, preocupación, resolver, anticipar. O sea, el silencio es su muerte, porque en el silencio se revela que no hay ningún yo separado que necesite estar constantemente vigilando y controlando su propia existencia, porque su propia existencia ya está garantizada por Dios. Por eso la resistencia al silencio es muy intensa, puede haber aburrimiento, puede haber inquietud, puede haber adormecimiento, pero en el fondo es terror existencial. El ego literalmente va a luchar por su supervivencia cuando activamos esta autoridad de decir, voy a prestar atención al silencio y a estas 3 frases en el silencio. Y después tenemos este aspecto que yo había mencionado de transferencia. Cuando tenemos solo 2, 3 ideas y las llevamos al mundo, ya no podemos depender de nuestro arsenal intelectual y de ideas, tenemos que aprender a navegar las situaciones cotidianas desde esas verdades que se van destilando. Entonces, es como salimos de casa con una caja de herramientas, tiene 3 herramientas específicas para cada día. Entonces, con estas 3 ideas simples, pero que en realidad tienen gran poder transformador, es donde vamos recogiendo la materia del sueño, del mundo, del cuerpo y haciendo esta alquimia, ¿no? De cómo es vivir el día de hoy dándole vida a estas 3 ideas en la vida. No estamos tratando de resolver las situaciones con nuestra mente y no es lo que vamos a hacer, sino que vamos a permitir que esas 3 herramientas, esa sabiduría que ya portamos, se exprese a través de las circunstancias. Entonces,
Lección 142. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Recordemos, en inglés la palabra alberga a mí no me gusta, yo soy muy específica con mis palabras. En inglés es hold. Esto ya lo habíamos mencionado ayer. Es decir, mi mente sostiene, mantiene, custodia. Es como esa diferencia entre ser un depósito pasivo de alberga a ser un espacio consciente que elige activamente lo que mantiene en su interior y lo custodia. De hecho, se me viene una idea que es esta primera lección que se repite durante todas estas sesiones es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, mi mente custodia solo lo que pienso con Dios. Una buena pregunta para usar esta lección y que haga espacio es una pregunta que es muy interesante y es: ¿qué estoy eligiendo cuestionar activamente en mi conciencia con este pensamiento? Con un pensamiento que claramente no es lo que pienso con Dios. Fíjate que esa pregunta es ontológica y realmente corta directamente con la ilusión fundamental de la separación, porque revela el mecanismo exacto por el cual la conciencia se mantiene a sí misma en el exilio de su propia naturaleza. Cuando preguntamos, ¿qué estoy eligiendo custodiar en mi conciencia con este pensamiento?, estamos exponiendo una paradoja muy interesante. La misma facultad que nos permite reconocer la verdad, es decir, nuestra capacidad de sostener ideas en la conciencia, es la que estamos usando para mantener activa la mentira de nuestra separación con Dios. No es que el ego sea una fuerza externa que nos ataca, es que estamos usando nuestro poder creativo fundamental, es decir, nuestra capacidad de dar realidad a los pensamientos mediante nuestra atención consciente, nuestra vigilancia, nuestra custodia, para actualizar momento a momento un sistema de realidad alternativo a Dios. Cada pensamiento que sostenemos que no es compatible con nuestra naturaleza en Dios es literalmente un acto de creación. Estamos creando una experiencia de separación, de vulnerabilidad, de amenaza, de escasez. No porque estas cosas existan independientemente, sino porque nuestra atención consciente les da sustancia, realidad y poder causal en nuestra experiencia. Entonces, la pregunta nos revela como el autor metafísico de nuestra propia desolación. No estamos sufriendo porque el mundo sea hostil, estamos sufriendo porque estamos usando nuestro poder. Recordemos, fuimos creados a semejanza de Dios, nuestro poder de creación, para mantener viva una ficción sobre nuestra identidad. Entonces, me gusta mucho más porque esta pregunta no necesita ser respondida, no es una pregunta que estoy eligiendo custodiar activamente en mi conciencia ahora mismo con este pensamiento. Bueno, lo que estoy eligiendo es el victimismo porque cuando era chica, claro, entonces yo lo que estoy haciendo es los patrones. No. Es un acto de toma de conciencia. Hay dos actos de toma de conciencia. El primero es: me doy cuenta de que no estoy albergando solo lo que pienso con Dios, y por otro lado, hago esta pregunta y me doy cuenta de que estoy eligiendo un mundo sin Dios. Entonces, cuando hacemos esa pregunta y nos damos cuenta, porque esa pregunta nos ayuda a darnos cuenta, el darme cuenta no es una respuesta explícita, es un darme cuenta de que estoy eligiendo un mundo sin Dios. Entonces, claro, empezamos a tocar el núcleo mismo de la rebelión cósmica que el curso describe como la separación. Es decir, somos los rebeldes. Esto lo vengo hablando mucho con mis clientes, ya lo voy a abrir en alguna otra lección. Entonces, no se trata de que estoy eligiendo esto porque son patrones psicológicos heredados o traumas de la infancia. Esto sí, dentro del sueño.
pero en realidad se trata de una decisión ontológica fundamental que estamos tomando instante tras instante. La decisión de experimentar la existencia como si fuera posible existir independientemente de la fuente que me da existencia. Esto es locura. Usar el poder mismo que nos fue dado por Dios para crear una experiencia que niega a Dios es muy interesante. Entonces, cada pensamiento que sostenemos es un acto de ocultamiento cósmico. Cada pensamiento de separación que sostenemos es un acto de ocultamiento cósmico. No estamos describiendo un mundo hostil, estamos creando activamente la experiencia de hostilidad usando el mismo poder creativo que, dirigido correctamente, revelaría nuestra invulnerabilidad absoluta. Entonces la pregunta, ¿qué estoy eligiendo custodiar?, nos revela como el autor de nuestra propia amnesia divina. Nos revela que estamos usando nuestra libertad infinita para experimentar la sensación de no tener libertad. Y por eso esa pregunta me parece clave para estos repasos. Porque si yo leo esto, mi mente, fíjense que lo que yo hago es, yo trabajo con el material real. Si yo leo solo, mi mente custodia solo lo que pienso con Dios, y lo que veo es que mi mente está pensando cosas como que seguramente este dolor es cáncer, y la lección no la entiendo. ¿De qué me está hablando? Entonces, sin ese espacio que abre la pregunta, este tipo de lecciones se convierten en unas fantasías extraterrestres que no tienen nada que ver con nuestra experiencia real de estar pensando lo que estamos pensando. No llego a fin de mes, esto significa tal cosa, porque le damos todo el significado que tiene para nosotros, etc. Cuando leemos una lección como mi mente custodia solo lo que pienso con Dios. Por eso la pregunta, ¿qué estoy eligiendo custodiar con este pensamiento?, nos revela algo que desarma completamente esa aparente contradicción. Que el pensamiento, por ejemplo, esto seguramente es cáncer, no es un pensamiento random que llega desde afuera. Es una elección activa de custodiar, de sostener, de mantener presente una identidad muy específica. La identidad de alguien que es un cuerpo vulnerable en un universo amenazante. No es que estamos pensando sobre cáncer, estamos eligiendo experimentar la realidad desde la perspectiva de algo que puede enfermar y morir. Estamos usando nuestra capacidad sagrada de crear experiencia consciente para actualizar momento a momento la ficción de que somos algo menos que invulnerable. Y ahí es donde la lección deja de ser abstracta y se vuelve muy concreta. Tu mente custodia solo lo que pensás con Dios. Pero el Dios con el que estás pensando es el Dios del ego, el Dios de la separación, la vulnerabilidad, la muerte. Estás en perfecta alianza con tu sistema de creencias. El problema es que el sistema de creencias es una mentira completa sobre nuestra naturaleza. Entonces, es muy bello y además también podemos usar otra pregunta, es decir, la primera pregunta que podemos usar, yo acá ya les estoy contando cómo funciona Sistema UNA, porque justamente Sistema UNA trabaja con estas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estoy eligiendo custodiar activamente en mi conciencia ahora mismo con este pensamiento? Recordemos que, ¿cómo detecto un pensamiento que no está alineado con mi realidad en Dios? Por mis emociones. Cualquier emoción de disgusto, de resentimiento, me está mostrando que estoy pensando algo que no está alineado con mi verdadera naturaleza. Y no es que, a ver cómo explico esto. Porque acá aparece una trampita que es, me culpo porque ahora estoy pensando algo fuera de mi naturaleza. No es que me culpo, no es para culparme, es el resentimiento, los estados de mínima agitación, cualquier emoción, cualquier sensación que no sea paz perfecta, indica que estoy eligiendo activamente custodiar en mi conciencia un pensamiento
que no describe mi verdadera identidad en Dios. Entonces, esa es la primera pregunta. Pero una vez que pregunto eso, también puedo preguntar, ¿cómo trato a Dios con este pensamiento? Y es interesante porque no existe, recordemos que esto ya lo dijo el curso, no existe la mente privada. No hay pensamientos que están encerrados en este cuerpo. Cada pensamiento que sostenemos es simultáneamente una declaración sobre nuestra relación con Dios, una definición de quién creo que es Dios y es un acto de tratar hacia aquello que me da existencia. Entonces, por ejemplo, cuando sostengo el pensamiento, esto seguramente es cáncer, no solo estoy eligiendo activamente custodiar en mi conciencia la identidad de soy un cuerpo, sino que estoy tratando a Dios como si fuera un creador negligente que me dejó a merced de fuerzas destructivas. Entonces, estoy definiendo a Dios como alguien que crea hijos defectuosos, mortales, abandonados en un universo realmente hostil. Le estoy negando a Dios su propia naturaleza de amor perfecto que solo puede crear perfectamente. Y esto va más profundo aún. Estamos usando nuestra mente, que es un regalo directo de Dios, la capacidad misma de ser conscientes, para crear una experiencia que niega la realidad de Dios. Es como si Dios nos hubiera dado su propio instrumento creativo y nosotros lo estamos usando para componer canciones que declaran que Dios no existe. Cada pensamiento de separación no es solo autoataque, es una forma sutil, pero muy real, de maltrato hacia Dios. Le estamos diciendo al Creador que su creación es defectuosa, que su amor es insuficiente y que su protección es una caca. Perdón que lo diga así, pero eso es lo que estamos diciendo. Estamos rechazando el regalo de la vida consciente usando esa misma vida consciente para negar al dador de vida. Entonces, con esas dos preguntas podemos hacer transferencia de esta lección. Y lo interesante es, esto es lo interesante, cuando nosotros usamos pensamientos para cuestionar, yo después no tengo que forzar mi entrada al reino. Inmediatamente tomo conciencia de que estoy usando activamente un pensamiento para custodiar una identidad de cuerpo-persona separada de mi creador y que al mismo momento estoy revelando muchas creencias sobre mi creador, y entonces observo eso, lo que queda de esa observación ya es lo que pienso con Dios. Silencio. A lo que voy es, cuando usamos estas preguntas para cuestionar pensamientos, no tenemos que hacer nada más. No tenemos que forzar nuestra entrada al reino, ni meditar durante horas para conectarnos con Dios. El simple acto de ver con claridad lo que estamos eligiendo custodiar automáticamente disuelve esa custodia. Y lo que queda después de esa observación ya no es nuestro trabajo personal, es lo que nuestra mente naturalmente custodia cuando no está siendo dirigida hacia ilusiones. El silencio, el regocijo que emerge no es vacío, es plenitud, es nuestra mente funcionando según su diseño original, sosteniendo solo lo que es compatible con la naturaleza en Dios. Y además es interesante porque ese silencio, ese recogimiento, ese reconocimiento que queda no es algo que creamos nosotros, es lo que somos, pero que ha estado oscurecido por la actividad compulsiva de sostener pensamientos incompatibles con nuestra verdadera identidad en Dios. Y entonces la lección 142 repasa la lección 123, dice: gracias Padre por los regalos que me has concedido. Déjenme chequear en inglés a ver si hay algo que... ok, en inglés dice: I thank my Father for his gifts to me. Recordemos que acá volvemos como a la estructura del inglés donde I y I am, yo y yo soy, viene como por goteo haciendo espacio en las lecciones en inglés. En español no. Fíjate que
la lección en español, lo primero que pone es el agradecimiento y el yo está al final, que me has concedido a mí. El yo queda al final. En la lección en inglés, el yo está al principio. A ver si logro explicar esto porque es muy sutil. Ya habíamos dicho que el I, el yo al principio en inglés, cambia todo el peso ontológico de la frase. No es gracias por los regalos que me diste a mí, donde el yo aparece como un receptor pasivo al final. Es yo te doy gracias, donde el yo es lo primero que se establece, la realidad fundamental desde la cual emerge el agradecimiento. Y ese yo al principio de la frase en inglés, I, es la afirmación primaria de la existencia. Yo soy, existo, soy. Y desde ahí es que reconozco los regalos. No es que primero están los regalos y después viene un yo que los recibe. Es que primero está el yo soy como existencia dada y desde esa existencia fundamental que soy, emerge el reconocimiento de que todo lo que aparece son regalos de mi Padre. En español es muy loco porque gracias Padre por los regalos que me has concedido suena realmente como un mendigo agradeciendo limosnas. Y además tenemos esa visión de gracias Padre por todos los regalos que me has concedido. Si no lo vemos desde el aspecto existencial metafísico, es como, ya lo habíamos hablado creo que en la lección original, gracias Padre por este matecito que me has dado y gracias por este calefactorcito porque no estoy pasando frío. Gracias porque en esta casita tengo comida. Ese tipo de agradecimiento, no puedo explicar lo que me genera. Es como un agradecimiento. Es un agradecimiento tan pálido, es como un agradecimiento por las cositas que tengo. Es como, realmente es un tipo de agradecimiento, viene desde un lugar de bondad, pero está operando desde una premisa completamente errónea sobre nuestra identidad y la naturaleza de los regalos de Dios. O sea, es un agradecimiento que refuerza sutilmente la ilusión de que somos un cuerpo necesitado en un mundo de escasez y frío o calor, agradeciendo a un Dios proveedor que nos da algunos objetos, no todos, para nuestra supervivencia corporal. Ese tipo de agradecimiento o gratitud está cargado de la implicación de que podríamos no haber tenido esas cositas y por tanto somos dependientes de circunstancias externas para nuestro bienestar, de que Dios se preocupa por nuestro confort físico, como si fuéramos realmente un cuerpo vulnerable. Cuando el yo está al principio, yo te agradezco, Padre, yo soy, la existencia que soy te agradece, el agradecimiento está dirigido hacia algo completamente diferente. Es hacia el regalo ontológico fundamental de la existencia consciente misma. No es gracias por las cosas que me das. Es gracias por darme ser. Entonces, los regalos de Dios no son objetos en el mundo del tiempo y del espacio, son aspectos de nuestra naturaleza, la paz, la creatividad, la capacidad de reconocernos en la verdad. Como decíamos en la lección de ayer, gracias Padre por hacerme, ¿cuál era la palabra? Ay, se me viene huésped, pero es lo contrario, por hacerme anfitrión de ti, que eres el anfitrión de todo lo que existe. Quiero decir dos cosas y ya paso a la próxima lección. Cuando empezamos a morar en se me da existencia, estoy siendo existido, podríamos decir, y empezamos a degustar y más eso, el agradecimiento por los regalos es natural. Es como cuando, por ejemplo, probamos un plato que al principio necesitamos saborearlo. Yo no puedo decir gracias por este plato tan rico si todavía ni siquiera lo probé. Es forzado eso. La invitación del curso es, pero vive, toma conciencia de que estás siendo existido, de que estás siendo sido, que no tienes nada que hacer en eso,
que tu existencia está garantizada y tú no tienes que controlar absolutamente nada, por suerte. Esto que tú eres no depende de ti, menos mal. Y entonces saborea el plato, saboreas. Y entonces al final del plato lo que queda es una satisfacción natural. Te has dado el tiempo de vivenciar el plato hasta en sus sabores más profundos. Entonces ahí simplemente el sentido de poner los cubiertos al lado y cerrar un instante los ojos, ya es agradecimiento. No es que me siento y forzadamente estoy, gracias Dios por el plato que me has dado. Pruébalo, mi amor, prueba el plato primero. Y fíjate que el agradecimiento viene inmediatamente después. Porque si no, el agradecimiento está como manufacturado desde la mente. Y el agradecimiento que emerge espontáneamente desde la experiencia directa del ser es distinto. Entonces, el curso literal te invita a saborear el plato de la existencia. No nos está pidiendo que hagamos gimnasia mental para sentirnos agradecidos. Y lo segundo que quería decir es, no nos confundamos, porque este es un gran mito que provoca mucho conflicto, que es, la vida es un regalo y tengo que aprovecharlo. Y tengo que disfrutarlo y se me pasa el tiempo, así que en mi agenda hoy tengo tirarme en paracaídas, adoptar 3 perros, escribir un libro, plantar 400 árboles frutales. Tengo que, todos los países que quiero conocer, 50 países. Además, una pareja, se me pasa el tiempo, la pareja no llega. Ojo con esto de que la vida es un regalo y se me pasa el tiempo para disfrutarlo. ¿Por qué digo esto? Porque esa interpretación de que la vida es un regalo es una trampa muy sutil del ego que convierte el regalo en una deuda. Y la plenitud ontológica en una lista de tareas por cumplir antes de que se acabe el tiempo. En ese tipo de discursos hay un punto ciego muy importante, y es que esa mentalidad sigue operando desde la premisa de ser un cuerpo en el tiempo y que el regalo de la vida consiste en acumular experiencias temporales. Es la cosificación completa del regalo divino. Convertimos la existencia consciente en una colección de actividades que tengo que consumir antes de que expire mi contrato terrestre. Cuando el curso habla de los regalos del Padre, no se refiere a oportunidades temporales para hacer cosas, se refiere a aspectos eternos, a atributos eternos de nuestra naturaleza que no dependen del tiempo. Y estos regalos ni se consumen ni se pierden si no los aprovechamos suficientemente rápido. La ansiedad por disfrutar la vida y por aprovechar la vida revela una confusión absoluta sobre qué es la vida. La vida no es lo que hacemos con el tiempo. La vida es la conciencia que soy, que existe completamente independiente de cuántas experiencias pueda acumular en el cuerpo. Entonces el regalo no es una lista de aventuras por tachar. El regalo es la capacidad misma de ser consciente de cualquier experiencia que emerja. Me parece muy bello, y ahora ya paso a la siguiente lección, observar esto, porque además también cuando decimos que la vida es un regalo, estamos diciendo que la vida es algo que está por fuera nuestro y que lo tenemos que gestionar. Y eso genera muchísima ansiedad. 124. Que no me olvide que soy uno con Dios. En inglés, let me remember I am one with God. ¿Recuerdan cuando I am, la existencia misma es la existencia de Dios? ¿Recuerdan cuando ayer hablábamos de esta relación recursiva de Dios es el anfitrión y yo soy el huésped? Pero cuando vuelve a mi conciencia el hecho de que Dios, la existencia de Dios es lo que me da existencia, entonces yo me vuelvo anfitrión de Dios y por tanto Él es mi huésped. Esa como reciprocidad es el corazón mismo de la unidad. Let me remember I am one with God, o sea, déjame recordar. Déjame que se me permita recordar que soy uno con Dios. No es una información a memorizar, es un reconocimiento que surge cuando
retornamos, restauramos nuestra conciencia a la verdad fundamental, que mi existencia y la existencia de Dios no son dos cosas separadas que después se juntan. Somos una existencia reconociéndose a sí misma desde esta perspectiva. Entonces, cuando recordamos I am one with God, la existencia que soy es una con Dios, estamos recordando que el I am, la existencia que soy, que constituye lo más íntimo de nosotros, no es diferente a la existencia que constituye a Dios. No es que tenemos nuestra existencia privada y Dios tiene la suya y después se encuentra en algún punto, es que hay una sola existencia expresándose como aparente multiplicidad, pero sin poder perder jamás su unidad fundamental. Entonces, Dios me hospeda, dándome existencia, y entonces ahora es mi papel hospedar a Dios, permitiendo que la existencia de Dios se conozca a sí misma a través de esta forma particular que tomo ahora. Es como no hay jerarquía porque cada uno es completamente dependiente del otro para la revelación de la totalidad. Entonces, de hecho, no me gusta tanto que no me olvide que soy uno con Dios, porque medio que me pone una presión, ¿no? Que no me olvide, que no me olvide. Uy, me olvido hasta dónde dejo la llave, mi amor. Entonces, claramente no me funciona. En inglés es let me remember I am one with God. Estamos pidiendo un acto de gracia. Ayer tuve una sesión con una clienta y justamente hablábamos de esto, ¿no? Ok, soy, pero ¿qué con eso? Y yo le decía, justamente eso que aparece después, pero ajá, ¿y qué? Es que en mi conciencia todavía sigue velado lo que eso significa. Entonces lo que estamos haciendo con esta lección 124 es let me remember. Let me remember. Estoy pidiendo a la gracia que me deje recordar que soy uno con mi Padre. Esto es a lo que le llamamos súplica, ¿no? Es como una invocación a la gracia. No es una orden autoimpuesta para nuestra defectuosísima memoria. Es como la diferencia entre decirnos a nosotros como tengo que recordar esto versus pedirle al poder que trasciende nuestra mente personal, permíteme recordar. Cuando decimos que no me olvide, estamos asumiendo que recordar depende de nuestro esfuerzo personal, de nuestra disciplina mental, de nuestra capacidad de retener esta lección durante el día. El recordar de lo que habla el curso no es memoria, es revelación de la ontología, de lo que soy. No es recuperar un dato que me olvidé, es permitir que se levante el velo que oculta lo que siempre fue verdad en mí. Entonces, let me remember. Reconoce que hay algo en mí que ya sabe que soy uno con Dios, pero que está oscurecido por capas y capas de identificación errónea. Y no se puede forzar esa revelación mediante voluntad personal. Solo podemos pedir a la gracia, que es el poder de Dios operando a través de nuestra conciencia, que permita que haga evidente lo que ya es evidente. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.